¿Qué tal, mis amigos y hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar una vez más a través de esta aplicación mientras cae una rica lluvia que refresca en este sábado. Quisiera invitarles nuevamente para que nos concentremos en estudiar un nuevo tema más. Agradezco a los que han estado pendientes de estos mensajes, los han compartido, los que han interactuado haciendo alguna pregunta, comentarios. Estamos a la orden. Pastor Freddy C. Rivas o Pastor Freddy Camacho Rivas, como usted guste. También me han preguntado si estamos disponibles para poder ir y ayudarles en sus iglesias. Estamos disponibles, estamos a las órdenes. Por ahí en la página aparece el número de teléfono, me pueden contactar a través de mi Face, a través del WhatsApp. Y si no lo logran identificar el número, ok, 826-123-7392. Estamos a la orden para seguirles sirviendo. Dios me los bendiga. Vamos a entrar de lleno a este mensaje. Y es profecía, y aunque sea profecía, vamos a buscar la dirección y la ayuda de Dios, y ya la hemos buscado desde hace ratito, para que nos mueva, nos dirija, nos capacite para que podamos comprender mejor este mensaje. Quiero comenzar abriendo este tema con este versículo otra vez. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. El Señor dice: y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Dios quiere que nos preparemos para el encuentro con Él, que es la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, es aquella iglesia que está bien cimentada en la verdad, es aquella iglesia que su fundamento es la verdad, la palabra de Dios y Cristo mismo, que es verdad. Pero no solo eso, dice que es baluarte, y cuando aparece esta palabra baluarte, era como un muro de contención que defendía a los pueblos en forma de un pico y de un pentágono, más o menos. Esa es la idea que se daba. Baluarte quiere decir que la iglesia defiende la verdad porque vive en la verdad. Así que una iglesia que no enseña la verdad, que no presenta la verdad tal cual, que no habla de la verdad, que no defiende la verdad, no puede ser el pueblo de Dios. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, somos la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Por eso hablamos y enseñamos las profecías. Tenemos que entenderlas al pie de la letra, y por eso queremos estudiar en esta hora este mensaje. Existen muchas iglesias hoy, muchísimas iglesias, muchas denominaciones religiosas, y todas hablan y dicen que son el pueblo, la iglesia de Dios. ¿Será cierto eso? Vamos a verlo a la luz de la Escritura, y vamos a ir aprendiendo y entendiendo mejor qué es lo que Dios pide, demanda de su pueblo, y quién lo hace y quién no lo hace. Pero antes de entrar de lleno a las profecías que vamos a estudiar en esta hora, quiero mostrarles rapidito, esto es de otra presentación que después les compartiré. Son algunos tips para entender mejor el Apocalipsis o las profecías. También se puede aplicar al libro de Daniel, pero tenemos que entender estos principios básicos. Número 1, tenemos que entender Daniel y Mateo 24, pues Apocalipsis es el complemento de estos dos. Número 2, hay que estudiar el Antiguo Testamento y escudriñar los libros proféticos, tanto menores como mayores, si queremos entender Daniel y Apocalipsis. Número 3, las profecías fueron escritas en dos lenguajes: literal y simbólico. Literal son las cosas que normalmente vemos, con las que convivimos diariamente. Un ejemplo es algo literal, ejemplo, que el cielo es azul, eso es literal, lo vemos todos los días, sabemos que así es. Pero cuando hay algo que es simbólico, es una cosa que representa otra, y hay que tener mucho cuidado. Lo vamos a ver durante el estudio de este día, en lo que vamos a estar repasando en el libro de Apocalipsis.
Número 4. Las profecías de Apocalipsis tienen su aplicación para el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin es el tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, sencillo. En el libro de Daniel, cuando a Daniel se le da las visiones, el Señor le dice: Daniel, sella las palabras de este libro para el tiempo del fin. Es decir, no es para este tiempo, le dijo a Daniel. Séllalas, no es para ahora. Pero a Juan, en el Apocalipsis, que estaba viviendo ya en el siglo I de la era cristiana, el Señor le dice en las visiones que se les dan a Juan, se le dice a Juan: no selles las palabras de este libro, porque las cosas que están allí están por cumplirse. Así que del siglo I de la era cristiana hasta nuestro tiempo comenzó a presentarse lo que era para nosotros el tiempo del fin. Nosotros somos el pueblo del tiempo del fin. Se nos ha predicado este mensaje a nosotros y se nos ha dado ese mensaje desde aquel entonces hasta el día de hoy. Así que esas profecías son para el pueblo de Dios de este tiempo, el tiempo del fin. 5. Apocalipsis tiene un cumplimiento o aplicación global y no meramente local, es decir, que no van a pasar las cosas en un lugar y nos vamos a enterar a través de los medios. Su aplicación tiene que ver a nivel mundial, para que podamos entender mejor las cosas. Número 6. El tema central de Apocalipsis es la segunda venida y los eventos que la rodean. Todo el libro de Apocalipsis habla de eso. Número 7. El centro del mensaje es Cristo Jesús. Apocalipsis comienza diciendo revelación de Jesucristo. Y si alguien dice que Apocalipsis o las profecías no son cristocéntricas, llévelo a ese versículo para que entienda que Apocalipsis es un mensaje cristocéntrico, porque el centro del mensaje es Cristo Jesús. Número 8. Todos los simbolismos se encuentran en la misma escritura. No hay por qué inventarlos o buscar a alguien que te diga según su idea qué significa eso. La Biblia es su propio intérprete. Por eso hay que estudiar el Antiguo Testamento y los libros proféticos, tanto menores como mayores. Número 9. Hay algunos simbolismos con aplicaciones distintas. Lo vamos a ir viendo en el estudio de este día. No pongamos a la aplicación lo que no ha sido revelado. Un ejemplo claro, ¿no? Cuando se estudia el libro de Daniel, cuando se habla de la estatua de Nabucodonosor, habla acerca de la mezcla de los pies de barro y hierro. Pero algunos ya buscan darle un significado a los dedos de los pies, cuando en la Biblia no se menciona nada acerca de los dedos de los pies ni se le da ninguna aplicación a eso. Pero hay gente que trata de buscar ponerle y quitarle. No podemos ponerle ni quitarle nada a las profecías bíblicas. Vamos a continuar con esto en mente. Vamos a interpretar las profecías que vamos a estudiar el día de hoy, y es Apocalipsis capítulo 12. Aunque aparece Apocalipsis 17, la vamos a estudiar, pero en otra clase, en otro video más adelante. Por ahora vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 12. Mujeres proféticas. Hay dos mujeres en las profecías. La mujer que aparece en Apocalipsis 12 y la mujer que aparece en Apocalipsis 17. Pero hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 12. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué aparece en Apocalipsis? ¿Qué tiene de especial para nosotros hoy? ¿Para qué estudiarlo? Porque muchos dicen, ¿para qué estudiamos eso? No le entendemos, no tiene sentido. Y si esto no tiene sentido para nosotros, pues ¿para qué vamos a perder el tiempo en ello? Pero vamos a ir viendo paso a paso, según las reglas de interpretación que les mostré hace un momento, para que entendamos qué es o cuál es el mensaje que hay ahí para el pueblo de Dios del tiempo del fin, que el pueblo de Dios somos nosotros. Pero vamos paso a paso. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 2. Apareció, dice ahí, en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto
en la angustia del alumbramiento. Bueno, vamos a entender primero. En las profecías bíblicas dijimos que hay dos tipos de lenguaje en el cual fue escrito esto. ¿Cómo saber cuál lenguaje es el que se usa en cada capítulo, en cada versículo? Bueno, vamos a ir paso a paso. Si usted empieza leyendo Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1 al 2, dice, apareció en el cielo una gran señal. Hasta allí no hay ningún problema con la escritura. Apareció en el cielo una gran señal. Nosotros hemos visto muchas señales en el cielo. Cuando va a llover se ponen las nubes grises o más oscuras y entendemos que va a llover. Cuando no hay ni una sola nube y el sol está a todo lo que da, entendemos que va a haber un calor tremendo ese día. En la mañana incluso, en las mañanitas cuando amanece nublado, tremendamente hay neblina y baja, entendemos que el día va a estar muy soleado y va a haber mucho calor. Esas son señales. Así que hasta allí parece que el texto nos está hablando en forma literal. Pero lo que continúa, dice, en el cielo una gran señal. Es decir, que en el cielo estaba esta señal. ¿Cuál era? Una mujer vestida del sol. Ya desde allí nos está diciendo que el texto no es literal, que de lo que se va a hablar no está en forma literal, sino en forma simbólica. Porque es algo que no hemos visto nunca. Es algo que es difícil de comprender en forma natural a como vemos nuestros días normalmente. Una mujer vestida del sol. Y luego dice, con la luna debajo de sus pies. Y voy a ser quizá un poco sarcástico, ¿no? Una mujer vestida de sol. ¿Cuándo usted ha visto a una mujer vestida de sol? Nunca. En la iglesia, por ejemplo, nosotros cuando éramos pequeños nos disfrazaban de sol o de luna o de animalitos para el 13º sábado y para ejemplificar algún cuadro o diálogo que se presentaba en la iglesia. Pero una mujer vestirse de sol, imagínese una mujer andar con unos picos así de sol y vestida amarillo con blanco, con fuego así en la calle, pues nunca lo va a ver, nunca lo he visto. Se vería ridículo. Bueno, hoy en día la moda es la ridiculez más grande que puede existir. Pero una mujer vestida del sol ya desde ahí nos dice que es un lenguaje totalmente diferente a lo normal. Luego dice, con la luna debajo de sus pies. Muchas mujeres quisieran tener eso. Cuando se anda enamorando el hombre a una mujer, le quiere bajar el sol, la luna y las estrellas, aunque nunca se las baja, pues. Porque literalmente no puede. Si la mujer quiere tener los pies en la luna, pues tendría que agarrar un cohete y llegar al espacio y llegar hasta donde está la luna. Eso es algo inaudito, algo que no se ha podido ver normalmente. Eso nos dice a nosotros que está utilizándose en las profecías de Apocalipsis capítulo 12 un lenguaje simbólico y no literal. Luego vean, dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dice que estado encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Quiere decir que esta mujer estaba embarazada a punto de dar a luz un hijo. Esa parte de ese texto pareciera que sí está hablando de algo que normalmente nosotros vemos, algo cotidiano. Sin embargo, la otra parte no lo está refiriendo así. Y en las profecías bíblicas será simbólico o literal según lo determine el contexto del capítulo. Y desde aquí nosotros estamos viendo que ya no está hablando literalmente, sino simbólicamente. Y vamos a ver el por qué. Si nosotros creemos que el texto así como está hablando en forma literal, podemos caer en un error de interpretación y podemos llegar a esto. Usted conoce muy bien esta imagen que está ahí. Y si la analiza bien, es una mujer que está vestida con rayos de sol. Debajo de sus pies hay una luna, aunque esa es una luna que parece un cuerno. No dice la Biblia que sea una luna en cuarto menguante o como parece allí. Dice la luna. Cuando vemos la luna estamos hablando en su forma de circunferencia normal. Pero aquí aparece así. Si nosotros leemos literalmente este capítulo,
podemos decir que entonces se está refiriendo a la mujer de esta imagen. La historia aquí en México de la aparición de esta mujer, se le apareció un indito y fue en el cielo, apareció esa señal, apareció en el cielo y se le pegó en la ropa que traía. Bueno, y ahí apareció ya la historia tremenda de esta mujer. Sin embargo, esta imagen que usted ve ahí, esta imagen que está ahí, que en muchos lugares tiene nombres diferentes, pero es esta imagen que aparece ahí, es María, la Madre de Dios, solo que toma diferentes nombres de diferentes lugares. Aquí en México se le conoce como la Guadalupana. Pero bueno, viéndolo desde ese contexto literal, pareciera que fuera así, que es así, que está hablando de ella, que esa es la señal que se esperaba y que el pueblo tenía que estar pendiente de esta señal. Y apareció tal cual como lo dice Apocalipsis. Sin embargo, si nosotros tomamos esto como forma literal y pensamos que esto es así, entonces ya no concuerda esto con Apocalipsis 12:17, con el versículo 17. ¿Qué cosa dice el versículo 17? Dice, entonces el dragón, que es otra cosa que no sabemos de quién está hablando, de qué, pero es también un simbolismo. El dragón, dice, se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra esta mujer, contra esta imagen que usted está viendo ahí, contra María, la Madre de Dios, se llenó de coraje contra ella, y dice, y fue a hacer guerra contra ella. Si lo entendemos así, entonces a nosotros ¿qué nos interesa? Si tiene guerra ese dragón que no sabemos qué es, contra María, contra este personaje, entonces a nosotros no nos interesa que se pelee con ella, eso es bronca de ella. Y como pueblo de Dios no le tomamos ninguna importancia, solamente decimos, ay, pobrecita, se fue a hacer guerra contra María, la Madre de Dios. Pero el versículo no se queda allí. Dice, y con el resto de sus descendientes, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Ojo con eso. Los descendientes, los seguidores de esta mujer, de esta imagen, todos ellos no guardan los mandamientos de Dios al pie de la letra. Los mandamientos de Dios son los que Dios le entrega a Moisés en el Sinaí y que fueron escritos con el dedo de Dios, y son 10 mandamientos en los cuales el segundo mandamiento dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Cosa que los seguidores de esta imagen que usted está viendo ahí no lo practican, no lo hacen. Incluso ellos tienen 10 mandamientos en un catecismo, así se le llama, donde ese mandamiento de Dios no aparece, pero otros sí, pero este no, lo quitaron para poder tener estas imágenes en sus templos y poderlos adorar. También aparece el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo, el día sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Dice que Dios lo bendijo y lo santificó y lo plasmó en su ley. Y esa ley que ellos tienen en el catecismo, ese mandamiento que Dios puso con su dedo, tampoco está. Fue cambiado. Y en vez de ese mandamiento dice, santificarás la fiesta. Ahora entenderá por qué existe mucha borrachera en el mundo. Mucha degeneración. Santificarás la fiesta. Todas las fiestas tradicionales que el mundo tiene están ligadas con borrachera y muchas cosas más. Ese versículo 17 es clave para entender que no está hablando de esta mujer que usted está viendo. Vamos a ir viendo poco a poco. Un ejemplo claro para que entendamos que la Biblia es su misma intérprete. No necesita usted ir viendo o buscando por otro lado. Apocalipsis capítulo 12, tan pronto leímos los versículos pasados, aparece el versículo 3 esta otra señal. Dice, entonces apareció otra señal en el cielo. Aquí va la otra señal. Aparte de la mujer, apareció otra. Un gran dragón. Lo único que nosotros conocemos como dragón
aquí en la tierra en forma literal, es un animal que parece una salamandra gigante, llega a medir hasta 2 metros como un lagarto. Ese es el dragón de Komodo. Pero aquí vean la descripción de lo que dice, un dragón de color rojo. En algunas versiones dice escarlata, que es un rojo fuerte, un rojo quemado. Dice que tenía 7 cabezas. Ya es algo que no es natural, que no es normal ni en nuestro lenguaje, ni en lo que comúnmente vemos en nuestro planeta, en nuestro mundo. Dice, es un animal que tiene 7 cabezas, un dragón que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Esa es la otra señal. ¿Qué nos está diciendo entonces el capítulo 12? Que todo el capítulo 12 está escrito en un lenguaje simbólico y no literal. Vamos a verlo poco a poco. Dice que tenía 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Versículo 4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. ¿Ok? Vamos a ver poco a poco de qué se trata esto. En el versículo 9, por eso yo les decía que entendiéramos bien esas reglas de interpretación profética. Aparece también una de las reglas de interpretación ahí, que la Biblia es su propio intérprete y los simbolismos están en la misma Biblia. El versículo 9, por ejemplo, dice, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo dice ahí? Diablo y Satanás. Otra vez, que se llama Diablo y Satanás. En otras palabras, el dragón es un simbolismo que representa a Satanás, a el diablo. Y dice ahí que engaña a todo el mundo y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a regresar tantito al versículo que leímos. Este dragón de 7 cabezas, de 10 cuernos en su cabeza y 7 diademas, es Satanás, es el diablo, es una imagen representativa de él. Así que si sus hijos ven películas, caricaturas donde hay dragones, cuidado, usted le está enseñando a adorar al diablo. Usted está enseñándole a él a ver a Satanás como un animalito que no tiene ningún problema, que no hace nada, que es muy bueno y que hay que seguirlo. Mucho cuidado con eso. De hecho hay una caricatura que se llama Dragon Ball Z, que es la caricatura más diabólica que pueda existir. Eso es lo que sus hijos ven, están aprendiendo de eso. Mucho cuidado con eso. Aquí esa imagen, el dragón, es Satanás. Dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, se trajo consigo la tercera parte de los ángeles del cielo, una tercera parte de los ángeles del cielo. La palabra estrella es un símbolo que representa a los ángeles. De hecho, la palabra ángeles se refiere a mensajeros de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos dice que el capítulo 12 de Apocalipsis, en su totalidad, todo el contexto está en un lenguaje simbólico escrito. Por lo tanto, esta mujer de Apocalipsis 12 que está allí no es esta mujer que usted está viendo en pantalla, no tiene nada que ver con ella. No, esto es un invento que apareció después, pero lo que sí vamos a entender ahora mismo es que la misma Biblia enseña quién es esa mujer, y lo vamos a ver a la luz de la Escritura, no a la luz de los inventos que el hombre hace. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Ya entendimos que Satanás es el dragón, es una imagen, es un símbolo representativo de él. Ahora vamos a ver quién es esta mujer. Segunda de Corintios capítulo 11, 2 dice, porque os celo con celo de Dios, os he desposado con un solo esposo. ¿Qué está diciendo Pablo acerca de esta mujer? Pablo habla acerca de un matrimonio, habla acerca de una mujer que tiene que ser presentada, dice ahí,
pura, virgen para Cristo. Si nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 25, vamos a darnos cuenta en el versículo 1 al 13 que la mujer es un símbolo representativo del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. En Mateo 25 aparece la parábola de las mujeres de las iglesias que se preparan. Dice que 5 fueron prudentes y 5 no, las 10 vírgenes. 5 pudieron entrar a las bodas del Cordero con Dios y las otras 5 no pudieron entrar por no prepararse. La mujer, un símbolo representativo del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Es más, Pablo en Efesios también vuelve a utilizar a la mujer como un símbolo que representa a la iglesia. Dice: esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, que es lo mismo que está diciendo aquí a los Corintios. Es lo mismito, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os es desposado. Es decir, Dios tomó a su iglesia como suya, a la mujer, esta iglesia la tomó como suya, todos los que forman parte de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de cada uno de los miembros que representan, o que forman parte, de la iglesia de Dios. Dice ahí: con un solo esposo, para representaros como una virgen pura a Cristo. En otras palabras, Dios escogió a un grupo de personas que es su pueblo, que es su iglesia, y las apartó para sí. Recordamos cuando dice: mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Desde ahí entendemos el contexto de mujer, que es ese simbolismo tomado para representar a la iglesia, pero no cualquier mujer. Es una mujer virgen, es una mujer pura, que es preparada para Dios. Estupendo poder de Dios que está remarcándose ahorita. Pero también podemos ir a Ezequiel capítulo 16. Ahí en Ezequiel capítulo 16, nosotros nos vamos a fijar, y puede ir usted leyendo poco a poco Ezequiel capítulo 16, porque Ezequiel 16 del 1 hasta el 14, usted se va a dar cuenta que Dios manda un mensaje al pueblo de Dios que está en Jerusalén por medio del profeta Ezequiel, y el lenguaje que utiliza Dios para referirse a su pueblo, así de esa manera como Dios trata a su pueblo en Ezequiel, nos da a entender a nosotros, nos muestra a Dios que su pueblo, que la iglesia, es para él como una mujer. Es decir, el símbolo del pueblo de Dios es una mujer. Comienza hablándole que ella no era nada, que la hizo crecer, que la tomó como esposa, que era pura, etcétera, etcétera. Ezequiel capítulo 16, usted lo puede leer completamente, léalo detenidamente, no me voy a detener a leerlo ahorita. Léalo detenidamente y usted se va a dar cuenta que la iglesia es un símbolo que Dios utiliza para representar a su pueblo. Vamos a ver algunas otras cosas más. Si este capítulo 12 está hablando en forma simbólica, entonces vamos a ver qué significa cada cosa. Cuando se habla de vestida del sol, está hablando acerca de la justicia de Dios. En otras palabras, esta mujer está vestida de la gracia, misericordia y justicia de Dios. Y lo encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 2. Usted lo puede leer ahí con calma en casa. También nosotros vemos que el hijo por nacer era Cristo y el cristianismo, lo que Satanás quería destruir. Cuando nosotros vemos esto y analizamos esto, entonces el versículo 17 tiene mucha lógica y ahora vamos a ver por qué. Pero vamos a seguir leyendo. La corona de 12 estrellas representa la enseñanza de los 12 apóstoles, el fundamento que tiene la iglesia, según Efesios 2:20 y Apocalipsis 21:14. No se queda allí. Esa luna debajo de los pies en la que está fundada la iglesia, está bien cimentada la iglesia, la verdad, la palabra es verdad, es la luna debajo de los pies, símbolo de la palabra de Dios. Recordemos Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. Si tú no vas a la Biblia, si tú no lees la Biblia, jamás vas a encontrar el camino correcto a lo que Dios quiere que tú vayas. La Biblia es nuestra guía.
La Biblia es nuestra lámpara que en la oscuridad nos muestra por dónde tenemos que seguir. El objetivo de Satán es atacar a la iglesia de Dios, es destruirla por completo. Por eso entendamos esto, Apocalipsis 12:17. Si lo transliteramos ahora, sí, vean lo que dice. Entonces el dragón, quitamos la palabra dragón y ponemos diablo o Satanás, y vamos a ir entendiendo mejor ese contexto. Entonces Satanás, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, quitamos la palabra mujer y ponemos iglesia o pueblo de Dios, y verán que va agarrando más lógica este contexto. Entonces Satanás, el diablo, se llenó de ira, de coraje contra la iglesia, el pueblo de Dios y el resto de sus descendientes. Ahora sí tiene lógica. Y no nada más dice eso. Ese pueblo de Dios que aparece allí es aquel que guarda sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, no cualquier pueblo. El pueblo el que quiere destruir Satanás es el que guarda los mandamientos de Dios, no el catecismo. Los mandamientos de Dios, esos 10 mandamientos, porque siguen vigentes. Dios no cambia, dice Malaquías. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Esa iglesia, ese pueblo, es el que está bajo ataque constante de Satanás. Y Satanás no es cualquier personaje, es alguien que está acostumbrado a hacer el mal y a lastimar y a dañar, y tiene una experiencia tremenda de hacer el mal durante más de 6,000 años. Contra eso se enfrenta la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Por eso el Señor manda un mensaje a través de Juan en este Apocalipsis, en este libro, para el pueblo del tiempo del fin, para que se aliste, para que se prepare, para que entienda que Satanás está en guerra contra su pueblo y va a hacer cualquier cosa para destruirlo. Recordemos que en la guerra y en el amor, dice un dicho, todo se vale. Y Satanás se vale de cualquier cosa para destruirlo, incluso las mismas escrituras. Lo vimos hace un momento. Sacó de contexto Apocalipsis 12, poniendo una imagen y haciendo una imagen que apareciera delante de un indito, y se tomó como una historia tremenda y se mandó a hacer la imagen, y hoy la siguen a esa imagen, pero el pueblo de Dios no se está preparando para esto, para la guerra contra Satanás. Cuando nosotros interpretamos de forma equivocada las profecías, cuando nosotros interpretamos Apocalipsis 12 de forma literal, no tiene ningún sentido y es una pérdida de tiempo. ¿Para qué lo seguimos? No hay ningún mensaje para nosotros allí. Pero cuando entendemos el simbolismo, cuando nosotros vemos claramente cómo fue escrito ese mensaje para nuestros días hoy, para el tiempo del fin, que a Juan se le dijo, séllalo tenlo para este tiempo que es el tiempo del fin. Comprendemos que hay un mensaje de Dios para su pueblo y es un mensaje de alerta. Satanás está enojado y haciendo guerra contra el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquellos que no se inclinan a imagen, aquellos que no adoran imagen, aquellos que no hacen las imágenes, porque no es nada más adorarlas, sino fabricarlas también. Aquellos que guardan el día sábado, que es señal perpetua para siempre entre Dios y su pueblo. Esa mujer de Apocalipsis capítulo 12 que usted ve ahí, mujer vestida de blanco, es una mujer pura, es una mujer virgen, una mujer sin mancha. Pero esa mujer que usted ve allí es la iglesia que Dios quiere que esté vigente en este tiempo. Es una iglesia que debe prevalecer en este tiempo, que está vigente en este tiempo y que existió tiempo atrás. Lo vamos a ver con más calma en la próxima presentación. Pero ese es el pueblo de Dios. Una iglesia que se base en las escrituras, que su fundamento esté en las escrituras, en las enseñanzas de los apóstoles, que la defienda, que lo viva. Es una iglesia pura, sin mancha, sin pecado, que se consagre delante de Dios todo el tiempo de esa forma, que viva de acuerdo a la voluntad de Dios.
Esa es la iglesia que Dios espera. Pero aparece en Apocalipsis 17 otra mujer. Es otra mujer. La mujer vestida de escarlata. ¿Serán la misma mujer? ¿Usted qué piensa? ¿Será la misma mujer? Le recomiendo lea Ezequiel capítulo 16, versículo 15 en adelante. Léalo. O lea todo el capítulo 16 para que entienda mejor si la mujer de Apocalipsis 12, que es pura, sin mancha, que es una iglesia santa, una iglesia apartada por Dios para Él, es la misma mujer que aparece en Apocalipsis 17 vestida de escarlata. ¿Serán la misma? Lea bien Ezequiel 16, léalo completito, lea Apocalipsis 12 completito, lea Apocalipsis 17 y nos vemos en la próxima presentación. Que Dios me los bendiga en mi deseo y oración en este momento.